Tiene la palabra la diputada Silvana Giudici. Gracias, presidente. Voy a tratar de atenerme en esta intervención a expresar la postura del bloque PRO respecto al dictamen que se trata de suspensión de las PASO para este año electoral. Y lo hago con la propiedad de haber estado en este Congreso el 2 de diciembre del 2009, cuando se trató la Ley 26.571, donde muchos de los bloques que hoy estamos aquí representados señalamos y advertimos la implicancia que iba a tener un cambio en la vida interna de los partidos políticos esta ley que proponía Néstor y Cristina Kirchner. Recuerdo también que en aquel momento esta ley pasó por diputados, por el Senado, luego fue vetada en sus artículos para acelerar la implementación, rompiendo también los acuerdos y las reglas de juego de aquel momento en quienes acompañaban al Gobierno Nacional. El artículo 38 de la Constitución Nacional le da un rol fundamental a los partidos políticos, ya que su creación y el ejercicio de las actividades dentro de los mismos garantizan la organización y el funcionamiento democrático. Y fue la reforma del 94 la que incorporó este rol fundamental para los partidos políticos. ¿Y qué dice fundamentalmente hasta el momento de las PASO toda la doctrina? Es que la vida interna de los partidos políticos debía ser libre y ajena a las intervenciones del partido gobernante. Y a diferencia de lo que se planteaba recién, de que la suspensión o la eliminación de las PASO propende, si entendí bien lo que quisieron decir, a atentar contra el sistema federal o representativo de nuestro país, yo digo que es todo lo contrario. Y quisiera analizarlo porque en el bloque del PRO se discutió mucho. De hecho, un distrito que gobierna el PRO, como la Ciudad de Buenos Aires, propone la suspensión porque recordemos que hace muy poquito, en el año 2015, a los ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires se los obligó a votar 6 veces. Ningún país de la región tiene este sistema de pasos abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, sistemas mixtos de elección simultánea, nunca tan abiertas, otras son no obligatorias. Pero en la Argentina, cuando se propuso la ley en el 2009, se prometieron, entre otros aspectos, que iba a haber mayor participación ciudadana a partir de este mecanismo, mayor transparencia, dada la opacidad de la vida interna de todas nuestras instituciones, el sindicalismo, los partidos políticos y demás, que iba a posibilitar mayores oportunidades para la competencia a aquellos partidos más pequeños y también que iba a haber mayor equidad en la asignación de los recursos, sobre todo aquellos recursos para la publicidad electoral. Bueno, entonces, en este esquema, yo querría señalar, no me va a dar el tiempo, voy a tratar de resumirlo, pero primero voy a citar, y si me permite leerlo, un fallo de la Cámara Nacional Electoral que ya en el año 2017 venía alertando sobre lo irracional que resultaba la asignación de los recursos a la realización de las PASO. Mostraba que hasta 5 listas internas compitiendo llegaban a obtener el 0,1 de los votos. Decía que la situación irrazonable de que un partido recibió fondos públicos para imprimir 15 millones de boletas, mientras fueron efectivamente necesarias 10.000 boletas, y dijo que la irrazonable situación de que el Estado otorgue fondos para disponer una cantidad de boletas que superaban en 57 veces el número de electores habilitados a votar, importaría una afectación claramente irracional de los siempre limitados recursos disponibles del Estado.
En este fallo se anticipaba lo que estaba sucediendo respecto al incremento de los recursos en los siguientes años, desde el 2011 hasta el 2023, con lo cual cuestiona la efectividad o la correspondencia de que sea el Estado el que tenga que hacerse cargo de la vida interna de los partidos políticos. Por eso también nuestro bloque tiene varios proyectos presentados, uno de la diputada Vidal, otro, en mi caso, que propongo la derogación directa de las PASO. Pero bueno, en el debate de nuestro bloque hemos decidido acompañar este dictamen por la suspensión. ¿Y por qué? Entonces, hemos dicho, ¿generó mayor eficiencia? No, generó más gasto. ¿Generó mayor participación? Bueno, no, tampoco. Desde las primeras PASO del 2011, donde la participación histórica fue de 78,67, en las PASO del 2023 se llegó a bajar esa participación casi en 10 puntos. Solamente el 69% de los electores concurrieron a las urnas, a pesar de que las internas son obligatorias. Fue la participación más baja en una primaria presidencial. Hubo casi 1.700.000 electores menos. Por lo tanto, desmentido también, no han generado mayor participación de la ciudadanía. Al contrario, la excesiva convocatoria a las elecciones, como en el caso de la provincia de Buenos Aires o en el caso de las elecciones nacionales en el último periodo electoral, que nos llevan a votar 5 o 6 veces de acuerdo al distrito que estemos radicados. Entonces, decimos, ¿generó mayor competitividad, mayores oportunidades para la competencia interna de los partidos dentro del sistema de las PASO? Tampoco. Y revisemos solamente las categorías presidenciales. En el año 2011 no hubo internas partidarias en la categoría presidencial, en las PASO. En el 2015 solo hubo 3 internas competitivas, más o menos el 27% de las fuerzas de las alianzas presentaron competencia en categoría presidencial. En el 2019 tampoco hubo competencia en la categoría presidencial, a pesar de que las PASO se hicieron y son obligatorias, y en el 2023 solo hubo 7 internas competitivas dentro de las fuerzas de las alianzas, representando un 47% de las disputas. Por lo tanto, tampoco generaron las PASO mayor competencia interna en los partidos. Y ahora me gustaría recordar, porque es importante en este punto, revisar la asignación de los recursos y analizar si generaron mayor transparencia, como se proponían durante la sanción, el kirchnerismo de aquella ley que todos hemos rechazado. Bueno, la verdad es que no, porque la Cámara Nacional Electoral lo plantea en este fallo y después también la autoridad electoral de la provincia de Buenos Aires ha tenido que recurrir a una denuncia penal por 4 partidos políticos, agrupaciones que recibieron el dinero para la impresión de boletas y no pudieron comprobar que las imprimieron, ¿no? Entonces, básicamente se sigue robando. No ha generado mayor transparencia sobre la vida interna en año electoral. En la Argentina hay 54 partidos nacionales y, como les decía, en las listas, en los números que leí recién, no hemos logrado eficientizar los recursos obligatorios que deben dársele a los partidos políticos para darle a la sociedad una respuesta respecto a estos 4 elementos: mayor transparencia, mayor participación, mayor competencia, mayor equidad. El costo incremental por partido político o por fuerza dio que en las últimas elecciones La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que fueron las listas más competitivas en términos de voto, le costaron al Estado entre 14 y 16 pesos por voto. Pero en cambio, los partidos como por ejemplo Unión de Centro Democrático han llegado a costarnos a los argentinos 8.000 pesos por voto. Como decía recién el diputado propinante, son 150 millones de dólares
que este año debían destinarse a las PASO. Por eso es sumamente importante entender que estos discursos a los que nos tienen acostumbrados, de que lo que propone el kirchnerismo es más federal, es más republicano, tiene más participación, tiene más transparencia, en realidad de lo que se trata es del control. Es de que el Estado, a partir de los resortes que tiene para distribuir los recursos, los resortes que tiene para cercenar, por ejemplo, la libertad de expresión o las distintas interfaces donde los partidos políticos tienen que expresarse. Ya lo decíamos en el 2009, cuando uno obliga a la radio y a la televisión a ceder gratuitamente los espacios, pero no controla vía pública, no controla gráfica, está generando una suerte de mordaza o de censura indirecta, obligando a algunos, sin obligar a la mayoría, a la misma obligación. Y por otra parte, también fueron mal usados porque hay una obligación, de acuerdo a una modificación que se hizo en este Congreso, para aminorar esa carga a los medios de comunicación, cosa que no se hizo. ¿Puede redondear, diputada, por favor? Sí, ya mismo. Por lo tanto, viendo que ni siquiera ese aspecto de la publicidad, la cesión gratuita de publicidad, mejoró la competencia y a los partidos políticos, creo que en esta oportunidad vamos a proceder a la suspensión de las PASO por acuerdo de las mayorías, pero que luego tenemos que tener una reforma mucho más profunda. El gobierno de Javier Milei propone la suspensión de las PASO en un año electoral. Todo lo contrario a lo que hizo el kirchnerismo, que fue cambiar las reglas de juego para poder tener los mecanismos necesarios para competir cuando vio que algunas cuestiones, como por ejemplo los aportes privados o la libertad de pauta en la provincia de Buenos Aires, comprometían su poder. Entonces, miren qué paradoja. Se acusa a este gobierno de desarmar el sistema representativo y federal, y yo creo que en este caso, al prescindir de las PASO, está prescindiendo de una herramienta de control o de inclinar la cancha contra el resto de las agrupaciones políticas. Tomémonos esta posibilidad de elegir libremente para vigorizar el interior de cada fuerza, para generar los mecanismos de transparencia y de acceso a la información pública que debe tener cada fuerza y para dar la cara a los ciudadanos, porque los temas que en realidad le importan son los que tenemos que discutir en el próximo tramo de la sesión. Eliminar la puerta giratoria, hacer justicia por los graves atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel y, por sobre todas las cosas, luchar contra la impunidad para que ficha limpia sea ley en la Argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.